Buenos días, gente, ya estamos por aquí de más en Casa de Acuarios 4K, nuevo vídeo, y en el vídeo de hoy vamos a utilizar un método, vamos a usar el método del inyectado de abonado en sustrato para ahorrarnos dinerito, para no tener que recurrir a, por ejemplo, pastillas de abonado que utilizaremos más adelante en los vídeos, y vamos sobre todo a intentar hacerle caso a un suscriptor que me recomendó este método. Aquí lo estoy viendo en pantalla. Pura y llanamente me dijo: ¿por qué no pruebas a inyectar abono en tus acuarios, en el sustrato de tus acuarios? Yo es un método que había leído hace ya mucho tiempo, yo ya ni lo recordaba, ni lo he utilizado nunca en mis acuarios. Y claro, él me dijo que le había ido bien. Total, que durante esta semana yo leyendo gente que lo había probado, lo había utilizado en sus acuarios, le había ido bien. Pero claro, para yo poder recomendar esto, ya sabéis lo que tengo que hacer, ¿no? Lo tengo que probar. Así que en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos realizar esta inyección de abono en nuestro sustrato para enriquecerlo, para revitalizarlo y para que a nuestras plantitas no les falte nada de nada para comer y crecer a tope. Así que quedaros con nosotros hasta el final del vídeo, darle like al vídeo y suscribiros al canal y ponerlos lo que queráis en los comentarios si queréis más vídeos como estos. Vamos allá, vamos a explicaros qué tengo aquí y vamos a ir al acuario a hacerlo en riguroso directo, porque aquí en Acuarios 4K las cosas se prueban. Vale, método de inyección de abonado en el sustrato. Lo primero de todo, ¿cómo se hace esto? Básicamente una jeringuilla, he bajado a la farmacia, me ha costado 45 céntimos, con la aguja lo más gordita posible y ya está. La podéis comprar de más mililitros o de menos, yo creo que con 5 mililitros vamos a ir bien. Por otro lado, abonado. Yo en este caso voy a utilizar el de Tropica, de Specialist Nutrition, el verde, me va genial, es el que yo utilizo en mis acuarios y es el que yo recomiendo que utilicéis en vuestros acuarios. No este abono, sino el abono que estéis utilizando en vuestro acuario. Si utilizáis el de Tropica bien, si utilizáis el de Siken bien, si utilizáis el de Aquavitro bien, si utilizáis el de Neon Soil bien o el de Neon lo que sea bien, el que sea. El que vayáis a utilizar para enriquecer el sustrato tiene que ser el mismo abono que vayáis a utilizar para vuestras plantas. Ojo, el que tenga método abonado casero de NPK, igual. Por otro lado, ¿qué abono es mejor utilizar? Pues ya sabéis que para mí un abono completo que lleve micros y macros es fundamental. Las raíces van a comer lo que le falta a la planta y si tiene micros y macros ese abono es fundamental utilizar ese, ¿vale? No utilicéis, por ejemplo, solo potasio. Obvio, si a las plantas solo les falta potasio, pues lo podéis inyectar y ya está. Pero lo suyo es que inyectéis una mezcla rica. Ahora bien, ¿por qué digo de utilizar el mismo abono que utilizamos para la columna de agua en el sustrato? Porque en caso de que el abono, al enriquecer el sustrato, llegue a la columna de agua, que vamos a intentar evitarlo, no va a pasar nada, vamos a tener una concentración más alta, pero va a estar en equilibrio, va a estar con la misma dosis que la que nosotros abonamos en nuestra columna de agua, simplemente con los cambios de agua semanales, que yo recomiendo cuando vamos a utilizar estos métodos de hacer un cambio de agua del 50% para evitar que se acumule mucha cantidad de abono en nuestros acuarios, lo vamos a compensar. Dicho esto, no me quiero enrollar más. Antes de comenzar el vídeo, lo que yo voy a hacer aquí, ¿vale?, es haceros una muestra de cómo inyectar este abonado en un acuario. Aquí tengo una muestra, ¿vale?, lo que podría ser perfectamente un acuario. Es una capa de unos 5 centímetros de sustrato. Digo esto ya porque es fundamental que el sustrato, como mínimo para utilizar este método, tenga unos 5 centímetros, porque si tiene menos, al nosotros inyectar el abono, lo que va a hacer es llegar incluso a salirse, a atravesar los poros que van dejando el sustrato y salirse y esparcirse por la columna de agua y tener aquí una concentración súper alta de nutrientes que puede que nos origine algún problemilla del gas. Así que como mínimo 5 centímetros de sustrato y cargamos la jeringa, ¿vale? Ya sabéis, el abono, la jeringa hasta arriba, vamos cargando así tranquilamente y cuando ya la tenemos a tope, ¿vale? Aquí la tenéis, mirad qué color tan verdecito tiene este abono, mola un montón, la verdad, el color que tiene el de Tropica. Y ahora, lo que yo voy a recomendar es un método de cuadrícula a la hora de hacer esto. Ahora lo explicaremos en otro acuario, pero bueno, lo interesante de esto es llevar la aguja prácticamente hasta que toque el cristal del fondo. Cuando toque el cristal del fondo, levantamos medio centímetro e inyectamos 1 milímetro. Nos vamos a otra parte del acuario, mismo procedimiento, inyectamos 1 mililitro. A otra parte del acuario, 1 mililitro, y así lo hacemos rápido y en 5 minutos tendremos el acuario perfectamente abonado. Como veis, le he metido una dosis de la leche, del copón, ¿vale? Le he metido 5 mililitros a escaso medio litro de agua.
Si en caso de que el abono haya atravesado lo que viene siendo el sustrato, lo vamos a ver ahora con un test de agua, ¿vale? Vamos a hacer test de nitrato y test de fosfato, y en caso de que la mezcla haya salido a la columna de agua, vamos a ver si es seguro o no este método. Si no hay presencia de nitrato y de fosfato en este agua, es que el método es seguro. Si hay una alta concentración, es que nos hemos columpiado y hay que llevar cuidado con este método. Pero yo, como me fío de la gente, de la experiencia de la gente, me fío de lo que he leído, porque ya os digo, he contrastado mucho las informaciones en muchos foros, en muchos sitios, he preguntado a gente con mucha experiencia y me han dicho que lo pruebe, que por probar no voy a perder nada. Si sigo con los cambios de agua, pequeñas filtraciones no van a afectar en apenas nada, así que me voy a lanzar. Vamos al acuario y os explico el método de la cuadrícula para utilizar este método, que yo creo que es súper simple. Antes de ir al acuario, os tengo que decir por qué es un método que os puede servir a muchos y a muchas utilizarlo en vuestros acuarios. Es un método que, sobre todo para acuarios de bajos requerimientos, para acuarios de medios requerimientos, donde no os queremos gastar mucho dinero, lo podemos utilizar para enriquecer ese sustrato. Por ejemplo, en acuarios, como utilizaba el suscriptor que nos comentaba, de arenas de sílice que son muy pobres en nutrientes, podemos utilizar estos métodos precisamente para enriquecer un poquito esos sustratos. En acuarios con sustratos nutritivos donde ya estén agotados, que lleven 2-3 años funcionando y ya quede poquito nutriente en ese sustrato, pues inyectar esto pues nos va a ayudar, va a aportar un plus. En acuarios donde, como a mí me ha pasado, no he utilizado sustratos nutritivos, son sustratos neutros, arcillosos pero neutros, también se puede utilizar. De hecho, esa arcilla puede incluso retener parte de estos nutrientes y luego irlos liberando. Enriquecer el sustrato, que lo llamamos. Entonces, por eso lo vamos a utilizar. Pero ojo, todo tiene una contra. Si nos pasamos con la dosis, podemos llegar a quemar las raíces de nuestras plantas. Las raíces de nuestras plantas es como una piel muy finita. Si nosotros inyectamos mucha cantidad en una cuadrícula muy pequeñita y nos pasamos de dosis, la vamos a liar, porque podemos llegar a quemar las raíces de nuestras plantas y convertir en un pequeño Chernóbil a nuestro acuario, y eso no lo queremos. Así que la dosificación inicial que yo voy a utilizar con mi acuario es la que vais a ver en el vídeo de hoy. Ahora seguiré explicando esto. Vale, ya tenemos aquí la jeringa perfectamente cargada. La voy a dejar aquí y os explico el método de la cuadrícula, ¿vale? Mirad, veniros aquí al acuario. Tenemos un acuario y ahora lo que viene siendo ficticiamente vamos a dibujar una pequeña cuadrícula en todo nuestro acuario, ¿vale? Los fragmentos de la cuadrícula yo recomiendo pues de en torno a unos 7-8 centímetros por 7-8 centímetros, ¿vale? Fragmentos de 7-8 centímetros, y lo vamos a dividir todo la zona plantada donde queramos enriquecer el sustrato. De este modo que nosotros, pinchando en el centro de cada una de las cuadrículas, inyectando 1 mililitro, en este caso la primera dosis que yo voy a meter va a ser 1 mililitro por cada cuadrícula de 8 por 8 centímetros. Esto lo vamos a hacer, ¿cuánto? Pues una vez cada 15 días. Y vamos a ver al cabo de unos meses, bueno, al cabo de unos meses, yo creo que al cabo de 1 mes y medio, 2 meses, vamos a ver los resultados. Entonces, yo, como ya más o menos me lo sé, vamos a irnos aquí al centro de la primera cuadrícula, inyectamos bien la agujita hasta que yo note que hace tope con el fondo, que es aquí justo, y metemos 1 mililitro. Tengo 5, pues vamos a meterle hasta 4, ¿vale? Nos vamos a la siguiente cuadrícula, más o menos en el centro, mismo procedimiento, hasta los 3. Vamos por aquí, mismo procedimiento, hasta los 2. Vamos por aquí, un poquito más para acá. Esto, ojo, tampoco hace falta que sea milimétrico, ¿vale? 1. Nos vamos para acá y agotamos, ¿vale? Como veis, así no vamos a sacar nunca, y menos con esos tan densos tapizados que tengo, abono a la columna de agua, pero aquí pues se va a notar. Vale, y esto lo iríamos haciendo así por todo el acuario. Ahora me vengo por aquí, mismo procedimiento, hasta abajo, meto 1. Aquí, como es un holandés, hay muchísimas plantas, podría meter más, pero bueno, tampoco me voy a pasar, ¿vale? Por aquí un poquito, que veo que no crece muy bien esto. Por aquí un poquito. Y como veis, pues así por todo el acuario lo vamos haciendo. Voy a quedarme haciendo esto y os explico más cositas. Vale, ya hemos acabado por el otro y ahora os he dicho muchas veces que tenía esta zona de la Marsilea crenata que no me tiraba muy bien, pues voy a inyectar, aquí voy a inyectar menos, ¿vale? La Marsilea no requiere mucho abonado, así que le vamos a meter menos. Ahí ya no le voy a meter más, que estoy muy cerca
del cristal. Vamos a meterle por aquí, por esta zona, y a ver si notamos. Aquí ya hay muy poco sustrato. Ya no meto más. Vamos a ver en unos días si notamos los beneficios o no aquí. Vale, pues vamos a la mesa y os comento cositas. Bueno, pues aquí tenemos el bote de muestra. Sigue en su salsa. Ahora haremos los test y saldremos de dudas a ver si hay compuestos nitrogenados o fosfatos en ese agua. Vale, el tema. He dicho que lo vamos a repetir este proceso una vez cada 15 días. Vamos a ir con calma, vamos a ir con cautela. Le he metido aproximadamente unos, no son 20 mililitros, pero casi, a un acuario de 35 litros, o sea que es una burrada de abonado de una. Entonces hay que tener en cuenta una cosita, un pequeño detalle, algo muy importante. Esto cuando lo debemos de hacer, inyectar el abono en nuestro sustrato. El día que vayamos a hacer un cambio de agua, esto es fundamental. ¿Por qué? Porque si durante el proceso de meter jeringa, sacar jeringa y demás, se nos va escapando poco a poco abonado a la columna de agua, vamos a tener una alta concentración de abonado en columna de agua, con los problemas que nos puede ocasionar eso. Entonces, el día que vamos a hacer cambio de agua en nuestro acuario, aprovechamos, hacemos un cambio gordo de agua al 50% después de haber inyectado nuestro sustrato, y así evitamos sustos y disgustos. Dicho esto, yo lo voy a hacer ahora. Vamos a ver dentro de un mes cómo tiran las plantas, si las rotalas van mejor, si no van mejor. Vamos a ver qué tal se comporta ese acuario, vamos a ver qué tal esa Marsilea crenata y a ver qué pasa. Si veo que me va dando buenos resultados, pues podré decir que este método es un gran sustituto al de las pastillitas de abonado, por ejemplo, de la misma marca, de Trópica. JBL también tiene, son pastillas de abonado o sticks que los introduces al sustrato y van liberando de forma lenta. Hay que decir que para mi gusto son mucho mejores estas pastillas y estos sticks, precisamente por eso, porque liberan los nutrientes de forma lenta. Es menos probable que nos pase a la columna de agua. Ya sabéis que al final un abono líquido es un líquido y los líquidos se comportan de una forma un poquito, no volátil, porque no es volátil, pero muy fluida, entonces puede escapar a través de los pequeños poros a la columna de agua. Esas son las pegas que le veo, pero es un método casero, es un método barato, es un método que si tenemos abonado o hacemos abonados caseros va a ser ultra barato tener más o menos un sustrato enriquecido de una forma fácil, rápida, sencilla y para toda la familia. Y no me ando con más rodeos. Vamos a ver esto, vamos a ver qué hay aquí dentro y vamos a ver si se nos ha escapado a la columna de agua o no. Yo, como voy a hacer un cambio de agua, no me preocupa, pero vamos a ver también qué pasa a lo largo de los días. En el siguiente vídeo lo que vamos a hacer es un seguimiento de lo que ha ido pasando en el acuario, de lo que yo veo, ¿vale? Y sacaremos unas conclusiones finales. Al cabo de un par de mesecitos grabaremos el siguiente vídeo, pero para eso apoyo aquí abajo, comentarios, likes y de todo. Vale, voy a por los test, hacemos test y despedimos esto. Vale, los test, yo siempre recomiendo que utilicéis los de JBL, punto, o sea, no hay más. Son test que funcionan muy pero que muy bien. Voy a coger agua de distintas zonas del bote para comprobar que no tal. Son muy fiables. Y a ver, por 15 euros creo que ya cuestan, más o menos, pues te ahorras disgustillos, la verdad, son bastante fiables. Nada, esto una vez que ya has hecho 1000 test, pues te los conoces más o menos de memoria. Ya no suelo hacer test, con este tipo de abonados, es más o menos, no es un índice estimativo, pero casi, ¿vale? Y la verdad es que es súper cómodo. Nada, esto agitamos un poquito y me quedo por aquí haciendo los test y ahora os enseño los resultados en directo. Yo no saco nada mintiéndoos, así que creerme. Bueno, no, este lo vamos a ver en directo, que leches. Quitamos esto un poquito, agitamos los liquiditos de los test, agitarlos siempre por si acaso, ¿vale? 6 gotas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. He utilizado agua del grifo. Como vaya cargadita de nutrientes, lo vamos a flipar, pero bueno. Agitamos y nada, nos pondríamos aquí nuestra, que no la encuentro aquí, nuestro escala colorimétrica y ya está, y veríamos un poquito el tema. Tiene que pasar 15 minutos, así que nada, me quedo haciendo el de fosfatos, pero si estuviese muy cargado ya veríamos un color amarillento en el agua, si estuviese muy cargado. En este caso, como veis, pues no está cargado. Vamos a esperar un poquito y voy a ir haciendo el de fosfato mientras y ahora seguimos. Mirad, ¿vale? Que son las 8:15, ¿vale? Las 8:18 de la tarde.
Vamos a esperar 10 minutitos hasta las 8:28 y vemos los colores. Ya os digo yo que no se van a teñir, están transparentes, translúcidos completamente. Así que nada, y para que veáis que ni trampa ni cartón, ahora echaremos con una jeringa un poquito de abono en los test para que veáis cómo explotan de color. No me preocupa, de momento parece que no hay liberación a la columna de agua de abono con este método. Le he metido bien, le he metido caña, le he metido 5 mililitros, creo que le hemos metido, ¿no? Más o menos, sí, 5 mililitros. Si hubiese habido cualquier mínima filtración en tan poca agua, en medio litro, nos tendría que dar algo de resultado. De momento, cero patatero en ambos test. Vamos a esperar hasta 28 y vemos los resultados finales. Bueno, mirad qué hora es, las 8:31, sin trampas ni cartón. Y ya lo estáis viendo, fosfatos a cero, nitratos, pues algo se ha teñido, quizás también por el agua de la red, que tenga algo de nitratos. No he hecho el análisis químico antes de echar el agua, pero vamos, que es algo despreciable, o sea, despreciable, no afecta en nada. De hecho, si cogemos así un poquito de... Vamos a liarla, un segundito. Vamos a echar una gotita por aquí. Me he pasado 1000 pueblos. Madre mía. Voy a ponerlo por aquí. Ahora, en teoría, como veis, sin trampas ni cartón, se van tiñendo los dos test, ambos test. ¿Veis ese color que tienen? Como veis, poco a poco va cogiendo coloración. Ya veis que esto no tiene ni trampas ni cartón, por cierto, vaya a tope de fosfatos, ¿eh? Bueno, el nitrato ya se está poniendo también a tope. Ya habéis visto, no ha habido filtración alguna si seguimos un método seguro de coger jeringa, inyectarla hasta el fondo, levantar un par de milímetros y toco todo, método de cuadrícula y resumen ya de este método. ¿Cómo lo podemos utilizar? Muy fácil, como veis, funcionan los test. Venga, pues vamos a recapitular de lo que voy a hacer yo en estos acuarios durante estos próximos 2 meses hasta que grabemos el próximo vídeo. Primer día, antes del cambio de agua, inyectamos el abonado en nuestros acuarios. Muy importante esto que estoy diciendo, antes del cambio de agua, por si hay filtraciones, que las eliminemos de la columna de agua. Durante los 15 primeros días observamos si vemos crecimiento anómalo de algas y tal, hacemos test, vemos que tenemos muchos compuestos, es que se está filtrando, por lo tanto volvemos a hacer cambio de agua. Que vemos que todo sigue igual y las plantas van poco a poco a mejor, pues podríamos probar con otra inyección de este abonado, pero bueno, yo recomendaría esperar unas 3 semanas, unas 21 días para ver resultados. ¿Que vemos que la cosa va bien? Pues podemos cada 3 semanas inyectar un poquito sin pasarnos, ya sabéis, hacemos la cuadrícula y por cada tal, es lo que voy a hacer yo, por cada cuadrícula inyecto aproximadamente 1 mililitro y lo dejo pasar. Vamos a ver qué tal. Es así como lo voy a hacer yo durante estos 2 primeros meses. No obstante, este es el vídeo muestra. Ahora me toca a mí ir regulando. Si veo que voy teniendo problemas, todo esto lo iremos recopilando en el siguiente vídeo. Yo os iré contando a lo largo de ese vídeo cómo van avanzando estas plantitas que hay por aquí donde hemos inyectado abono, cómo va avanzando ese acuario, sobre todo la rotala gualichis que hay por la zona central. Lo iremos viendo todo, pero vamos, que es básicamente eso, llevar mucho cuidado que no se filtre a la columna de agua y ya está. Al final es abono que le va a ir genial a las plantas, es un método fácil, rápido, sencillo y para toda la familia. Y esto ha sido todo por hoy, gente. Yo lo voy dejando ya por aquí. Si os ha gustado el vídeo y queréis más vídeos como este, dale like al vídeo, suscribiros al canal, campanita para salir todas nuestras notificaciones y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo aquí en Casa Aquarius 4K. Hasta entonces, sed felices, gente. ¡Adiós!